Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente que abordemos. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados y debatidos en el mundo del espectáculo, la verdad oculta tras el silencio de Demet y Can. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que cautivó a millones con su química en pantalla y cuya relación, o la percepción de ella, ha generado un sinfín de especulaciones. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan del contenido que creamos, si les gustan los análisis profundos y las perspectivas frescas, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Hacerlo es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido interesante. Así que si aún no lo han hecho, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can. La historia de Demet y Can es para muchos un cuento de hadas que nunca llegó a consumarse completamente. Se conocieron, por supuesto, en el set de Erkencikus, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional. La magia que emanaba de sus personajes, Sanem y Can, era innegable. La química era palpable y el público, casi de manera unánime, empezó a fantasear con la posibilidad de que esa conexión trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo real. Y por un tiempo pareció que eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ambos juntos, compartiendo momentos cálidos y miradas cómplices. Sus interacciones públicas eran juguetonas y llenas de afecto, alimentando aún más la ilusión de sus fans. La prensa del corazón no se quedó atrás, publicando artículos y reportajes que analizaban cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, buscando cualquier indicio de un romance en ciernes. Se hablaba de cenas románticas en Estambul, de escapadas secretas a la playa, de regalos caros y mensajes en clave en sus cuentas de Instagram. El fervor era palpable. Pero entonces algo cambió. De repente la lluvia de fotos y vídeos cesó. Las interacciones públicas se volvieron menos frecuentes, más distantes. Y finalmente llegó el silencio. Un silencio ensordecedor que solo sirvió para avivar aún más los rumores y las especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esa abrupta separación? Las teorías abundaron. Problemas de ego, diferencias irreconciliables, presiones externas, incluso la intervención de sus respectivos representantes. La verdad, como suele suceder en estos casos, quedó oculta tras una cortina de humo. Una de las teorías más extendidas es la que apunta a una fuerte presión mediática y del público. Imaginen por un momento estar en sus zapatos. Cada movimiento que hacen es analizado, juzgado, interpretado. No pueden salir a cenar sin que los fotografíen. No pueden intercambiar un simple mensaje en redes sociales sin que se convierta en noticia de primera plana. Esa constante vigilancia, esa falta de privacidad, puede ser asfixiante, especialmente si se están tratando de construir una relación que, por definición, debería ser algo íntimo y personal. La sensación de estar constantemente bajo el microscopio debe ser extenuante. Piensen en la dificultad de tener una conversación seria, de mostrarse vulnerables, sabiendo que cada expresión facial, cada gesto, puede ser interpretado y diseccionado por millones de personas. Otra teoría, y esta es un poco más cínica, sugiere que todo fue una estrategia de marketing. No es ningún secreto que un romance entre los protagonistas de una serie puede aumentar significativamente su popularidad. La química en pantalla se vuelve aún más creíble, el interés del público se intensifica, y las cifras de audiencia se disparan. Si ese fue el caso, hay que reconocer que fue una estrategia muy bien ejecutada. Pero también hay que decir que si ese fue el caso, jugaron con las emociones de mucha gente. Se convirtieron en marionetas de una maquinaria publicitaria que priorizó los beneficios económicos por encima de la honestidad y la transparencia. Esta teoría, aunque dolorosa, no puede descartarse por completo en un mundo donde la imagen y la proyección pública son tan importantes para el éxito profesional. Sin embargo, creo que la verdad, como suele suceder, es un poco más compleja y probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas teorías. Es muy probable que sí haya existido una conexión real entre Demet y Can, una atracción mutua que se intensificó durante el rodaje de Erkencikus.
La convivencia diaria, la creación conjunta de personajes tan intensos y apasionados, seguramente generó un vínculo que trascendió lo puramente profesional. Las largas jornadas de trabajo, las risas compartidas en el set, la complicidad frente a las cámaras, todo contribuyó a crear un ambiente propicio para el surgimiento de sentimientos más profundos. Pero también es muy probable que las presiones externas, tanto mediáticas como profesionales, hayan dificultado enormemente la posibilidad de construir una relación sólida y duradera. La vorágine de la fama, las agendas apretadas, los compromisos publicitarios, todo conspiró en contra de su romance. Imaginen la dificultad de encontrar tiempo para cultivar una relación cuando ambos están constantemente viajando, promocionando la serie, asistiendo a eventos y lidiando con la atención constante de los medios. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes, con carreras en pleno ascenso y con prioridades que tal vez no coincidían en ese momento. Demet, por ejemplo, siempre ha sido muy reservada con su vida personal y ha priorizado su trabajo como actriz. Ha demostrado ser una profesional dedicada, enfocada en perfeccionar su arte y en construir una carrera sólida y duradera. Khan, por su parte, ha demostrado ser un espíritu libre, un aventurero que busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades. Su personalidad extrovertida y su ambición lo han llevado a explorar diferentes mercados y a asumir roles que desafían sus límites como actor. Quizás en ese momento de sus vidas, sus caminos simplemente no estaban destinados a converger a largo plazo. Pero más allá de las razones específicas que llevaron a su separación, creo que lo más importante es respetar su decisión y su silencio. Tienen derecho a mantener su vida privada lejos del escrutinio público y a manejar sus asuntos personales de la manera que consideren más conveniente. No podemos exigirles que nos revelen los detalles íntimos de su relación, ni podemos juzgarlos por las decisiones que hayan tomado. Su intimidad es sagrada y debe ser respetada. En los años que han transcurrido desde su separación, tanto Demet como Khan han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet se ha consolidado como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Ha demostrado su versatilidad como actriz, asumiendo roles diversos que le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su talento es innegable y su dedicación a su trabajo es admirable. Khan, por su parte, ha continuado expandiendo sus horizontes, trabajando en proyectos internacionales y demostrando su talento en diferentes idiomas. Su ambición lo ha llevado a explorar nuevos mercados y a desafiar sus límites como actor. Su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y su dominio de varios idiomas son una muestra de su profesionalismo y su compromiso con su carrera. Es interesante observar que, a pesar del tiempo transcurrido, el interés por su relación nunca ha desaparecido por completo. Sus fans siguen esperando, aún con la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Los foros de Internet siguen llenos de comentarios y teorías sobre su posible reconciliación. Los grupos de fans en redes sociales siguen activos, compartiendo fotos y vídeos de sus momentos juntos y soñando con un reencuentro. Y aunque es comprensible ese deseo, creo que es importante aceptar que las cosas cambian, que las personas evolucionan, y que a veces, las historias de amor no tienen el final feliz que esperamos. La vida real no siempre se parece a los cuentos de hadas y a veces, las relaciones terminan por diversas razones, sin que haya necesariamente un culpable. El silencio de Demet y Khan, en definitiva, es un recordatorio de que no siempre tenemos derecho a saberlo todo. Es un recordatorio de que la vida de las celebridades, por más pública que parezca, también tiene sus límites y sus secretos. Y es un recordatorio de que a veces, lo mejor que podemos hacer es respetar esos límites y dejar que las personas vivan sus vidas en paz. En un mundo obsesionado con la transparencia y la sobreexposición, el silencio de Demet y Khan se convierte en un acto de rebeldía, una declaración de independencia. Es una forma de proteger su intimidad y de reafirmar su derecho a tomar sus propias decisiones, sin la presión constante de los medios y del público. En resumen, hemos explorado las diversas teorías y especulaciones que rodean la relación entre Demet y Khan, desde la presión mediática hasta las estrategias de marketing, pasando por las diferencias personales y las prioridades profesionales. Hemos analizado la influencia de la fama en su relación, la dificultad de mantener una vida privada en el ojo público, y las posibles razones que llevaron a su separación. Hemos llegado a la conclusión de que la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio entre todas estas teorías y que, lo más importante, es respetar su silencio y su decisión de mantener su vida privada lejos del escrutinio público. Debemos recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones,
y que merecen ser tratados con respeto y empatía. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Realmente aprecio el tiempo que dedican a ver nuestro contenido y a formar parte de esta comunidad. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y explorando temas que les interesan. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que realmente hubo amor entre ellos o que todo fue una estrategia de marketing? ¿Piensan que algún día podrían reconciliarse o que sus caminos están definitivamente separados? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus perspectivas. Sus opiniones son valiosas y contribuyen a enriquecer el debate sobre este tema. Y finalmente, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.